Hola, buenos días. Antes de comenzar, permítame presentarme. Soy el doctor Miguel Ángel Sosa Medellín. Soy médico especialista en medicina de urgencias y especialista en medicina crítica. Actualmente realizamos nuestra práctica clínica en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 21 del IMSS, así como también en la Unidad de Terapia Intensiva de Hospital Clínica Nova en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Antes de dar inicio a la plática, quiero agradecer al comité organizador de las jornadas de residentes de medicina familiar, los cuales están haciendo ya su edición número 12. En esta ocasión le toca la organización a la unidad de medicina familiar número 64 y siempre muy agradecido por haberme tomado en cuenta, de poder participar en un tema que en lo personal y en lo profesional es muy apasionante. Lo hemos estado siguiendo desde prácticamente que estábamos en la especialidad de medicina crítica y es un tema con mucha importancia que lamentablemente no ha tenido el impacto o la difusión en la población como debería, ¿sí? Vamos a ver cómo esta patología tiene muchas áreas donde podríamos trabajar para poder mejorar la evolución de los enfermos y también impactar sin duda en los recursos en los lugares y centros de atención hospitalaria. Bueno, antes de comenzaremos con la plática. Tenemos un problema aquí con la imagen. Pero bueno, el contenido de la plática se basará en esos puntos. Hablaremos sobre las definiciones de sepsis, algunos conceptos que están alrededor de ella, algunos datos epidemiológicos. Eh, Entraremos de lleno en cómo detectarla en el primer nivel de atención, así como su importancia y unas conclusiones que, bueno, las pondremos sobre la mesa y ustedes tomarán la mejor decisión, ¿no? Bueno, esta patología tiene su definición. Anteriormente se definía de una forma un poco más sencilla desde mi punto de vista, pero a partir del 2016 se realizó un consenso de expertos, el tercer consenso de expertos de sepsis, para poder redefinir esta patología. Actualmente la definición de sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta no regulada del huésped a una infección. Es decir, una infección que puede ser de origen bacteriana, viral, parasitaria, que genera una respuesta importante en los pacientes y que pueden ser lo suficientemente grande para generar que un órgano deje de funcionar, ¿sí? Por un tiempo, uno o más o varios órganos. Para hacer desde el punto de vista más objetivos, la definición nos exige o nos plantea la opción de utilizar una escala SOFA para poder definir una infección más una escala de 2 puntos, poderle llamarle a esto sepsis como tal. La escala SOFA es una herramienta que tenemos para poder nosotros determinar qué pacientes tienen una disfunción orgánica asociada a un cuadro infeccioso. Por ejemplo, esta tabla que presentamos aquí es una tabla resumida, bueno, más bien es prácticamente la escala de los órganos. Vemos lo que evalúa esta escala, evalúa la función respiratoria, la función hematológica, la función cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal. Es decir, evaluar los puntos importantes de cada órgano o de cada sistema que vamos a tomar en cuenta para poder evaluar. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos un puntaje que se le va a dar a cada uno de los órganos que estén involucrados en una disfunción. En este caso, por ejemplo, si llegara un paciente al servicio de emergencias con un cuadro de una infección de vías urinarias o una neumonía que tuviera la necesidad de tener aporte de oxígeno, que les dé un índice de oxigenación menor de 300, ya tendría de entrada 2 puntos. Y si ese paciente tuviera las plaquetas bajas, que tuviera 100.000 plaquetas, ya tuviera 4 puntos. Automáticamente este paciente con neumonía o con una infección de vías urinarias, o una infección interabdominal o una infección de tejidos blandos, con esos dos parámetros ya tendría más de 2 puntos, tendríamos 4, y ese paciente se podría definir como un estado séptico. Sin embargo, en el primer nivel de atención, en casi la mayoría de los centros de atención pública, en ocasiones no todos tenemos a la mano la opción de tomar laboratorios completos, como sí se tienen en ocasiones en un segundo nivel de atención. Entonces, de entrada,
aquí batallaríamos un poco para poder hacer la definición o caer en el concepto como lo exige la tercera definición. Pero vamos a platicar en el transcurso de estos minutos y nos vamos a dar cuenta que si bien se requiere de una escala para poder establecer o caer en el concepto que nos piden, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista clínico. Y la clínica está al alcance desde un médico de primer nivel hasta un médico de tercer nivel. Por lo tanto, si bien se requieren laboratorios para poder hacer una definición que nos exige el consenso, pero los datos clínicos son de suma importancia y nos van a dar un panorama también muy claro de lo que le está pasando a un enfermo. Los conceptos que generalmente están asociados a sepsis o alrededor de la misma, nos encontramos que la sepsis parte desde una infección. La infección, como sabemos, es cuando el huésped tiene ciertas condiciones que permiten a algún patógeno generar una alteración orgánica, ¿no? O una alteración sistémica. La sepsis, como decíamos previamente, es una infección previamente y que aparte genera que tal vez la función hematológica o la cardiovascular dejen de funcionar y estaremos en un estado con una respuesta desregulada y que nos va a llevar a sepsis. Cuando la sepsis es lo suficientemente importante para generar un estado hemodinámico alterado, le llamaremos choque séptico. Para definición de choque séptico, tradicionalmente se utiliza la presión arterial media menor o igual de 65, menor de 65 milímetros de mercurio, para poder considerar que este paciente tiene datos hemodinámicos de hipoperfusión. Sin embargo, no debemos de olvidar que la presión arterial como tal, que lo ocupamos muy seguido casi en todos los niveles de atención, no es lo más confiable para poder definir si un paciente está en choque o no. Existen tres ventanas clínicas, es decir, tres formas de evaluar a nuestro enfermo y poder saber si está hipoperfundido o no, o si está con un cierto grado de choque. Y las tres ventanas clínicas, que son el estado neurológico, la perfusión de los órganos o de los tejidos y el gasto de orina o la función renal, pues prácticamente los podemos explorar desde la unidad de medicina familiar hasta, como decíamos, un hospital de tercer nivel. Por lo tanto, un paciente que está en estado de choque lo podemos identificar en un área de atención médica en cualquiera de esos niveles. También existen conceptos de acuerdo al sitio en donde se encuentra esta infección, como por ejemplo una infección, el clásico paciente que llega con una portador de una sonda y que la sonda genera piuria. Eso es un concepto que se llama urosepsis, es decir, es una sepsis urinaria. Existe la sepsis intraabdominal, es decir, es un cuadro séptico que genera las mismas condiciones, pero que el origen viene de un estado de una víscera hueca, de una función, de una alteración del conducto biliar, un divertículo que se perfora, una apendicitis que se perfora. Y la sepsis respiratoria, ¿no? Que involucra la neumonía en su gran mayoría. Y por microorganismos, las bacterias, virus, hongos nos pueden generar un estado similar al séptico. Generalmente la sepsis, por sus raíces de sus palabras, del origen de sus palabras, es más asociado a una infección bacteriana, pero las infecciones virales, como hoy en día vemos, las infecciones virales por hongos nos pueden dar una característica similar. Estamos cursando por una pandemia. Actualmente el COVID-19, pues creo que ya todo el mundo lo conocemos. Hemos tenido experiencias muy importantes con esta nueva pandemia que sin duda han marcado pues, la humanidad, ¿no? A todos los sistemas de salud, a todas las familias, los que lamentablemente tuvieron pérdidas. Y sin duda son tiempos difíciles que nos tocó vivir, pero bueno, tenemos que afrontarlos. Quise hablar un poco sobre esto porque, bueno, cuando comenzó la pandemia nos tocó la oportunidad de trabajar en un grupo de trabajo mexicano para hacer los lineamientos del paciente con COVID, con un estado crítico. Y se reunió este grupo de compañeros de cuidados intensivos, de medicina interna, de infectología, para poder participar en los lineamientos. Pero dentro de los grupos había también varias preguntas, si esta patología, esta infección viral se podría llamar sepsis, ¿no? Y pues para nosotros, desde mi punto de vista, siempre lo consideramos como que fuera un cuadro viral importante que tuviera la capacidad de generar una disfunción orgánica y eso por definición era un paciente con sepsis, probablemente que de origen viral. Cuando nosotros hicimos una búsqueda intencionada sobre este concepto, nos encontramos que en los últimos 5 años, del 2020 o 2019 hacia atrás, solamente había 20 o 30 coincidencias con palabras clave de sepsis viral.
Eso es muy importante porque nos daba una idea de que la sepsis como de origen viral no estaba tan reconocida o el médico o el clínico no lo pensaba. Y eso es muy importante porque la sepsis, independientemente del origen de la causa, debe de manejarse con ciertas normas o ciertos lineamientos para poder obtener mejores resultados. Y si esos datos pasan de lado, también se pueden asociar a peores resultados. Por lo tanto, hicimos una breve revisión explicando en base a conceptos fisiopatológicos el por teníamos que abordarla como tal, ¿no? Como vemos en el esquema, el COVID-19 es una infección viral que genera una respuesta inflamatoria desregulada, no es regulada, que es capaz de que los órganos puedan fallar, hacen neumonía, falla cardíaca, falla renal. Eso, por definición, es una sepsis de origen viral, ¿no? El problema con esto es que, bueno, hasta hace poco no había antivirales efectivos. Eh, los que existen, pues la evidencia no está totalmente fuerte para decir que son 100% efectivos, pero ya por lo menos tenemos nuevos lineamientos y nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Entrando en los datos epidemiológicos, existen tres fuentes muy importantes que nos pueden desarrollar sepsis. La primera de ellas y la más importante es la neumonía. La neumonía es la primera causa de sepsis en los pacientes con este tipo de patologías, seguida de las infecciones del tracto de la orina y las intraabdominales. No es que las demás infecciones no las puedan causar, sino que esas tres siempre están presentes, o en su gran mayoría, en los pacientes con sepsis. Los pacientes que tengan infección de tejido blando importantes también la pueden desarrollar. Pero esas tres siempre tenemos que sospechar que se puede tener un desarrollo hacia la sepsis. En invierno se está descrito que los casos se incrementan, posiblemente asociado también al incremento de neumonía. El 85 a 60% de los pacientes tienen más de 65 años, los que presentan este tipo de enfermedad. Y algo muy importante, la sepsis es considerada hoy en día como una crisis sanitaria mundial. ¿Por qué? Bueno, esos son los siguientes datos. La sepsis es la causa más común de muerte en hospitales. Sin embargo, si nosotros le preguntamos a las personas o incluso a los médicos, generalmente todavía pensamos que las infecciones cardiovasculares, como el infarto, los eventos vasculares cerebrales, podrían tomarse en cuenta como lo más frecuente. Sin embargo, el choque séptico es el choque más frecuente de todas las entidades fisiopatológicas de estado de hipoperfusión. El 60% de ellos será choque séptico. En Estados Unidos, como podemos ver, cuesta más de 24 millones de dólares al año la atención de sepsis a los enfermos. Hasta antes de que se publicara este trabajo, que se publicó hace apenas un año, hasta el 2016 se sabía que 5.3 millones de muertes al año se relacionaban con sepsis. Pero después de ese estudio, cuando se empezó a investigar la incidencia de las cuestiones epidemiológicas de otros centros o de otros grupos y de otros países, nos dimos cuenta que no era la cifra real y que en realidad es un problema, es decir, es lo doble. Son 11 millones de muertes al año relacionadas con sepsis. Esto representa el 20% de las muertes en el mundo. Cada 2.8 segundos, o sea, veamos qué tan importante es esta patología. Cada 2.8 segundos muere un paciente por sepsis. Es decir, lo que estamos explicando aquí hasta lo que llegamos a esta diapositiva, los minutos, hagamos cuentas cuántas personas han muerto ya por esta patología. Un paciente, un primo, un hermano, un padre que lamentablemente desarrolle sepsis, tiene 50% o hasta 50% de probabilidades de morir por este cuadro. Si nuestro familiar, nuestro paciente, nuestro amigo llega a sobrevivir, ¿sí?, a esta patología, el problema no acaba ahí, sino se enfrenta a cerca de más de un año, año y medio con trastornos que desarrolla durante su patología, enfermedades crónicas, trastornos mentales, incapacidad para trabajar, incapacidad o para realizar actividades funcionales. Es decir, una vez que un paciente tiene sepsis, si bien el salir de la etapa aguda es algo importante, se va a enfrentar a lo largo de su vida a trastornos que pueden generar discapacidad e impactar de una forma muy negativa en su vida. Y aparte, los sistemas de salud son gastos impresionantes para poder mantener a esos enfermos.
A nosotros los clínicos, si bien nos importa mucho, mucho más la cuestión de la mortalidad de nuestros enfermos, pero también para poder trabajar necesitamos tener también equipos y recursos y eso se obtiene de la cuestión económica. Y si esa enfermedad es tan importante, tendremos que trabajar para mejorar esos números con los enfermos. ¿Quién podría tener riesgo de desarrollar sepsis en nuestro clínico? Es decir, ¿qué pacientes en la clínica de medicina familiar, en un centro de primer nivel de atención, quién podría desarrollar sepsis? Bueno, todos los pacientes en los que estén en los extremos de la vida, menores de 1 año, aquellos pacientes que tengan mayor a 60 años de edad y menor de 1 año van a tener riesgo de desarrollar sepsis por cualquier infección, ¿no? Los pacientes que están inmunosuprimidos, aquellos pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, aquellos pacientes que utilicen esteroides por alguna enfermedad reumatológica, tendrán un mayor riesgo de presentar sepsis. Las patologías crónicas como neumopatías, específicamente EPOC, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, diabetes, tienen un riesgo importante de desarrollar esta enfermedad. Los pacientes que no tienen vaso, los que no tienen su esquema de vacunación completo, los que antes de infectarse, 90 días antes, tuvieron el tratamiento con antibióticos, los traumatismos graves, los pacientes que tienen una quemadura más de 20% y las infecciones respiratorias, urinarias, abdominales, son esos pacientes que pueden tener riesgo de desarrollar sepsis. Es decir, si un paciente llega a nuestra clínica con estos datos, ojo, podríamos estar enfrente de un paciente que tenga sepsis y tenemos que tener las alarmas prendidas porque ese paciente puede hacerlo. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Eso es el principal reto de esto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tratar de identificar un paciente que de entrada tal vez nos vamos a enfrentar con que los laboratorios no los tenemos tan rápido como en otros hospitales, los medios y los recursos pueden que sean un poco menor, pero ¿cómo lo podemos hacer? Se puede hacer, claro que se puede hacer. Tenemos lo más importante que es la exploración clínica de nuestros enfermos. Todo paciente que llega a nuestra clínica con una infección y que el paciente tenga desorientación o que esté dejando de comer, que esté deshidratado, que no tenga un buen gasto de orina, que tenga fiebre o que la fiebre sea de difícil control. Y ojo, un dato muy importante, siempre en las infecciones el médico siempre va hacia revisar si tiene fiebre, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar si nuestro paciente tiene temperatura debajo de 36 grados. Y ese es un factor pronóstico de mortalidad y es un dato de que la respuesta sistémica no está siendo de forma adecuada. Y tanto la fiebre como la hipotermia nos debe de dar un dato de alarma ante esos pacientes con infecciones. Los pacientes que tengan más de frecuencia cardíaca en 90, la dificultad respiratoria o una frecuencia respiratoria de arriba de 20 por minuto, y los pacientes que tengan o que se presenten con una TA sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, esos pacientes seguramente estén cursando con una infección y que ya estén con datos de sepsis. Una forma de identificarla, como decíamos en las primeras diapositivas anteriormente, para poder diagnosticar sepsis, nosotros tendríamos que estar ante una infección y que la infección fuera lo suficientemente importante para generar un estado que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica consiste en tener dos de los siguientes datos por lo menos: taquicardia, frecuencia respiratoria aumentada, fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, más de 10% de bandas, ¿sí? Y alteraciones en la gasometría por el PCO2. Si nosotros tuviéramos dos de estos más una infección, anteriormente ya le podríamos llamar sepsis a estos enfermos. Sin embargo, el SIRS, como clásicamente se le conoce, era una herramienta muy sensible pero poco específica. Es decir, teníamos entidades que tenían una gran respuesta inflamatoria, pero no estaban en presencia de una infección. Y eso hacía que utilizáramos antibióticos en una forma un poco agresiva, una forma muy temprana, y en ocasiones estábamos tratando patologías que no requerían antibiótico y surgían otro tipo de problemas. Sin embargo, a pesar de que tenemos hoy escalas como la sepsis 3 que utiliza el SOFA u otras herramientas, todos los pacientes con una respuesta que no es regulada van a tener esas alteraciones. Por lo tanto, una forma tal vez un poco no tan precisa, si es que se puede decir así, desde mi punto de vista, la identificación de la sepsis tiene que ser en forma, en conjunto de varios datos, pero si nuestro paciente se presenta a nuestra unidad de clínica de primer contacto con una infección respiratoria, abdominal, urinaria,
y que tenemos datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esos pacientes seguramente pueden estar cursando con sepsis. Y ojo, no todo el SIRS es sepsis, pero sin duda todos los pacientes sépticos van a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tenemos que estar al pendiente de estos datos. Como decíamos, una ventana muy importante es la ventana de perfusión de los tejidos y sobre todo un puntaje que se llama Mottling Score. Este puntaje que evalúa básicamente las extremidades, el grado de hipoperfusión, que se evalúa con las características de nuestros pacientes, estén un poco con datos de piel violácea o morada, está relacionada con dos casos. Uno, mortalidad y dos, hipoperfusión. Por lo tanto, si nosotros se presenta un paciente, porque se presentan a nuestra clínica con datos de una infección y evidenciamos esta imagen, ¿sí? Eh, este paciente lo más seguro es altas posibilidades de que esté cursando con un cuadro séptico. Y como vemos en la gráfica, mientras más puntaje sea, es proporcional el aumento de la mortalidad. Sí, por lo tanto, como nuevamente estamos comentando, la clínica sigue siendo una herramienta tiene esta patología muy importante para poder detectar a sus pacientes. Pero bueno, vimos datos clínicos, factores de riesgo que pueden ser hasta cierto punto subjetivos, pero ¿qué podemos hacer para ser más objetivos? Bueno, se utilizó esta herramienta, el Early Warning Score, en una sala de emergencias para identificar pacientes con sepsis. Es muy fácil de realizar porque utiliza, como decíamos previamente, solamente herramientas clínicas. Si acaso, lo único que necesitamos de equipo es un oxímetro de pulso para poder integrar esta herramienta de cálculo para poder evaluar a los enfermos con una infección y que pueda tener o pueda ser evaluado para un foco séptico. Por ejemplo, lo que evalúa este puntaje es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si tiene oxígeno o no el paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la temperatura y el estado de conciencia. A cada uno de ellos se le dará un puntaje, ¿sí? Para poder evaluar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que llega al servicio de admisión continua o de atención media continua con una sonda Foley con pus, y ese paciente tiene una frecuencia respiratoria que ronda los 20 respiraciones por minuto, tendrá 0 puntos. Pero si ese paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110, con la presión un poco baja, menor de 90, ya tiene 4 puntos, porque 3 más 1 son 4. Y si llega con fiebre, ya es un punto más, son 5. Y si aparte tiene un estado verbal alterado, son otros 3, ¿no? Y estaríamos generando un puntaje mayor. Obviamente, mientras más puntos se encuentren, mayor riesgo de probabilidades de que un paciente pueda tener datos de sepsis. Pero después de evaluar una muestra de 250 pacientes en este estudio, se identificaron los datos de la sensibilidad y especificidad y se encontró que todos los pacientes o el puntaje de sensibilidad y mejor especificidad era 7 puntos. Por lo tanto, como podemos ver aquí, es muy sensible, poco menos específico, pero hasta por el 80% es un buen dato. Por lo tanto, los pacientes que acudan a nuestro servicio de admisión continua o el consultorio con una infección y que tenga 7 puntos de esta clasificación, tiene altas posibilidades de tener sepsis. Por lo tanto, esta herramienta es muy buena, es una herramienta práctica, sencilla y muy objetiva para poder saber qué paciente lo podemos identificar con un cuadro séptico. ¿Qué se hace? Es decir, el médico de familia o el médico de lo que hace, bueno, están publicados y obviamente aquí a lo mejor algunos resultados que vamos a ver, tal vez no nos van a gustar, pero no pasa nada. También en medicina de urgencias, en medicina interna y en terapia intensiva, increíblemente también, la forma de evaluar al séptico a veces no es la mejor. Pero en el primer nivel de atención, ¿qué es lo que se hace? Bueno, este estudio es un estudio holandés, lo hicieron en Holanda. Uno pensaría, bueno, pues en Holanda es un primer mundo, es europeos, tienen todos los recursos para poder hacer un diagnóstico adecuado, con buenas herramientas, pero vemos que de 290 médicos que fueron encuestados para ver cómo hacían el diagnóstico, ¿sí? El 20% había recibido entrenamiento en sepsis, es decir, de toda esta muestra son los pacientes con sepsis. Sin embargo, el 98% de los médicos
utiliza la intuición. Es decir, oh, yo veo un paciente, lo veo, lo reviso y digo, puede tener sepsis. O sea, el 98% de estos no utiliza ninguna escala, ni subjetiva ni objetiva, para poder decir, mira, este paciente tiene tales criterios para poder diagnosticarla. Y solamente un 37% de los que no utilizaban la intuición utilizan criterios CIRS, o sea, no utiliza criterios hoy en día de lo que tendrían que estar utilizando, que es el SOFA. Posiblemente la dificultad de obtener laboratorios en un primer nivel de atención tal vez se encuentra limitado en otros centros o en otros países, pero encontramos que una gran mayoría de esta muestra pues no utiliza una forma muy precisa de diagnosticar sepsis. Y eso es muy importante porque si nosotros no diagnosticamos la sepsis en forma temprana, la mortalidad se ve incrementada. Si nosotros tenemos la capacidad de identificar a un enfermo con datos clínicos de sospecha o confirmación de sepsis, le vamos a dar un mejor pronóstico, una mejor estancia hospitalaria, una estancia hospitalaria más corta y sin tantas secuelas y sin tanto riesgo de mortalidad como otros heridos, ¿no? Los médicos que recibieron entrenamiento en sepsis en el simulador tuvieron mayor capacidad para detectar esta enfermedad. Por lo tanto, aquí vemos áreas de oportunidad muy importantes a la hora de evaluar a nuestros enfermos. Es decir, nosotros también tenemos, además de estar en el primer nivel de atención, de ver las patologías que son muy importantes, por ejemplo, en nuestro medio, como es la diabetes, la hipertensión, y tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ojo, no debemos de dejar de lado una enfermedad tan importante como esta, que tiene impacto clínico y económico, y sobre todo una evolución muy difícil para los enfermos. ¿Y qué pasa con la población? Bueno, hasta hace poco, hace un año, también participamos en un foro que se llamó Sepsis Marathon. Fue una transmisión de 12 horas de pura información de sepsis. Y ahí también platicábamos y decíamos que, bueno, incluso una vez con un paciente en la terapia intensiva, le preguntamos si conocía lo que era sepsis, y los familiares y los pacientes pues no conocían lo que era eso. Por lo tanto, para esta plática buscamos en una evidencia que tanta la población conoce la sepsis. Bueno, aquí comparto dos referencias, una que se hizo en Suecia, otra en Asia. La gente de la población, a diferencia de las enfermedades cardiovasculares, no tiene conciencia ni siquiera moderada sobre lo que pasa con la sepsis. Algunos han escuchado hablar del término por otras cuestiones, pero no están conscientes de lo peligroso que es, de cómo detectarla. Es decir, nosotros evaluamos si nosotros vamos por la calle y le preguntamos a una persona, y eso lo podemos hacer, y sin duda lo van a encontrar. O sea, a pesar de que es una hipótesis, porque no lo hemos comprobado aquí en nuestra población, que estamos trabajando para hacerlo. Pero si nosotros vamos por una persona, que nos encontramos a una persona en la calle y le decimos, señor, ¿usted conoce el infarto agudo de miocardio? Seguramente nos van a decir sí. Si le preguntamos qué es, como los artículos que estoy presentando, los pacientes conocen qué es, saben que se tapa una arteria, saben que tienen dolor torácico, les falta el aire y que tienen que acudir rápidamente a atención porque su vida corre peligro. Pero si a esa misma persona le preguntamos, señor, ¿usted sabe qué es la sepsis? No tienen la más mínima idea de qué es, y sobre todo no saben el peligro que puede tener una persona que tiene una infección y que su vida corre peligro. Y eso lo vemos ya en la práctica cuando llegan los pacientes con una neumonía de 4 o 5 días que están en casa, con una infección en la piel de 4 o 5 días estar en casa, pero que no acudieron a su clínica, no acudieron al médico, y esto genera un retraso en el manejo de los enfermos. Por lo tanto, vemos que la sepsis es subestimada no solamente en la área clínica, sino también en la población. Por lo tanto, vamos a concluir esta plática. Esas son nuestras conclusiones. Primero, la sepsis, hay que recordar que es la causa de muerte más común en los hospitales. La sepsis. Generalmente hay campañas muy importantes de las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo miocardio, que sin duda también debemos de combatir, hay que atenderla. No quiero decir que no debemos de hacerle caso, no, pero la sepsis es una enfermedad muy importante. 60% de choque es ocasionado por esta enfermedad. Es decir, de las enfermedades graves es la más común que nos vamos a encontrar en los enfermos. Representa una crisis de salud por su impacto clínico y económico. El retraso en su detección aumenta la mortalidad. Y recordar este dato que es muy importante: siempre que un paciente ingrese al primer nivel de atención con datos clínicos de riesgo
tenemos que sospechar en un paciente puede tener sepsis. ¿Sí? Y creo que la población, los médicos de primer contacto tienen a la población muchas veces más, es más fácil acceder a ellos, e incluso muchas de las mejores campañas de prevención se hacen en el nivel de atención, en el primer nivel de atención. Por lo tanto, creo que aquí vemos muchas áreas de oportunidad en la cual podríamos mejorar para que la población conozca esta enfermedad y que no acudan en forma tardía cuando estén ante una infección. También el médico de las demás especialidades debemos estar capacitándonos y aprendiendo más sobre esta enfermedad que sin duda tiene un impacto muy importante tanto en los sistemas de salud como en la salud de los enfermos. Pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Nuevamente agradeciendo la oportunidad de platicar sobre este tema. Muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Y bueno, aquí está mi correo electrónico por si hay alguna duda, algún comentario. También tenemos una página en Facebook donde compartimos información relacionada a la medicina de urgencias y cuidados intensivos. Y bueno, quien guste le puede dar like y compartir la información o también compartirnos datos para seguir aprendiendo. Muchas gracias.